Cuando él empieza el consumo de bazuco, empezó de pique para abajo, pero rapidito. Madres desesperadas por conseguir ayuda para sus hijos. Yo le dije a Daniel, le dije, busquemos ayuda. Empezó a tener dificultades en el sueño y yo le dije que yo lo apoyaba lo que él quisiera, pero que primero se fuera a desintoxicar. Encontraron fundaciones que al parecer contaban con los profesionales idóneos para su atención. Este señor me dijo, acá tenemos psicólogo, acá tenemos doctores, tengo nutricionista. Aló, sí, don Andrés. Confiadas en lo que les dijeron, aseguran tomaron la decisión de enviar a sus familiares a esos lugares para su rehabilitación. Mientras yo lo mandé a que él se recuperara, tenía la gran certeza y lo esperaba con todo el cariño. Pero con el paso de los días, ellas aseguran que cada vez sabían menos de sus hijos. Me dijo al principio, se le tiene prohibidas las visitas. ¿A usted eso le pareció normal? Pienso que sí, ¿no? El estar ausente de los muchachos de pronto les podía funcionar. Lo único que recibieron, según ellas, fueron malos tratos. Les colocaban corriente, les daban con alambres. A mi hijo me le pegaban, a mí me entregaron un cadáver. ¡Ay, mi niño! Estas familias denuncian la muerte de sus hijos a manos de los terapeutas que trabajaban en estas fundaciones. Los terapeutas de la gran mayoría de fundaciones son los mismos adictos. Entonces, si ustedes no tenían profesionales de la salud No. para operar en esta No. fundación, ¿por qué a las familias les ofrecían servicios como psicología, psiquiatría? Buenas noches. El consumo de drogas adictivas está tocando la puerta de cada vez más hogares en Colombia. Muchas familias, en su desespero por encontrar ayuda para sus seres queridos, hijos en su mayoría, buscan fundaciones de rehabilitación. Estos centros les prometen terapias y profesionales idóneos para el tratamiento, pero no todos cumplen. Últimamente, Séptimo Día ha recibido alarmantes denuncias contra lugares donde la rehabilitación, según los denunciantes, resultó ser un remedio más grave que la enfermedad. Comencemos con una tragedia que presuntamente sucedió en una fundación llamada Río Nazareno, en Ipiales, Nariño. Este lugar captó la atención de Aura Martínez, quien en medio de su angustia por controlar la adicción al bazuco de su hijo de 19 años, decidió internarlo. Según ella, lo único que él recibió allí fueron torturas y malos tratos que lo llevaron a la muerte. Así comienza la investigación de Michelle Rodríguez. Miren estas casas a simple vista normales. Pueden incluso estar al lado de la suya. Con fachadas residenciales o de fincas de descanso, son utilizadas como supuestas clínicas especializadas para atender personas con adicciones al alcohol y las drogas. Yo llamé, me mandaron fotos también. Eso se ve pues, no, pues como un hotel. Yo cuando fui a visitar las instalaciones, él me ofreció que había psicólogo, tenía doctor, que tenía enfermeras, que tenía nutricionista. Confiadas en la primera impresión y en los servicios que les ofrecieron, optaron por internar a sus hijos consumidores de droga en estas fundaciones para su rehabilitación. Esta noche conocerán 3 de estas casas de rehabilitación que bajo el nombre de fundaciones operaban según las autoridades y las familias de las víctimas como verdaderos centros de tortura. Donde les colocaban corriente, les daban con alambres. A mi hijo me le pegaban. En total fueron 5 personas que le pegaron a mi hijo. Él que es que gritaba durísimo, que lo ayuden. Aura Martínez no imaginó que la cura iba a ser peor que la enfermedad. Esta es una foto de su hijo Sebastián días antes de ingresar a una fundación para su rehabilitación.
Y esta es la foto días antes de morir. Su calvario comenzó en abril de 2021. Más o menos ya a los 19 años, él empieza ya a consumir bazuco. Sebastián estaba al borde del abismo. Llegaba hecho una nada, todo oído, sonámbulo, todo me acosaban. Vea, mamá, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos con Sebastián? Porque como todo consumidor, empiezan a llevarse las cosas de la casa. Su hijo se había convertido en otra persona. Era evidente que necesitaba ayuda profesional para tratar su adicción. Empezó a tener dificultades en el sueño. Yo le dije que listo, que yo le ayudaba en eso, que yo le apoyaba lo que él quisiera, pero que primero se fuera a desintoxicar. Convencida que esa era la solución y presionada por su familia, Aura cuenta que acató la primera recomendación que escuchó de una conocida. Nos habla de la fundación. Ella dice que ella estuvo un año interna, que es muy buena. Aura cuenta que se contactó con la Fundación Cristiana Ría Nazareno, ubicada a las afueras de la ciudad de Ipiales, a 2 horas por carretera de Pasto, donde vivía con su hijo Sebastián. ¿Quién fue la primera persona con la que usted hizo contacto allá adentro? Por vía telefónica con el señor Jaime Benítez. Según Aura, ese señor Jaime se presentó como el dueño y director de la fundación. ¿Qué le ofrecía a él? Que había fisioterapeuta, que había trabajo social, que había también, me dijo, que actividades de campo. ¿Cuánto tiempo su hijo debía estar interno? Pues él me dijo que dependiendo del avance que él tuviera, pero él no me dio un tiempo real, no me dio. Aura asegura que por esos servicios más alojamiento y alimentación para su hijo, Jaime Benítez le cobró 600.000 pesos cada mes. ¿Él fue claro desde un principio con las condiciones? Me dijo al principio, se le tiene prohibidas las visitas, dijo no hay ningún contacto, dijo hasta que los muchachos se vayan ganando ese beneficio. ¿A usted eso le pareció normal? Pienso que sí, ¿no? De alguna manera, yo creo que el estar ausente de los muchachos de pronto les podía funcionar. Para ella todo pintaba bien, no buscó más opciones y el 22 de abril de 2021, Joan Sebastián Lozada Martínez salió de su casa de manera voluntaria, camino a la Fundación Ría Nazareno. Ahí pierdo contacto conmigo. El único registro que existe del ingreso de Sebastián a la fundación es este documento de una supuesta valoración psicosocial. De ahí en adelante, Aura cuenta que era muy esporádica la comunicación que tenía con Jaime Benítez vía telefónica. Me llama este señor Jaime, entonces yo le pregunto que cómo está mi hijo. Él me dijo, está bien señora, no se preocupe. Al día siguiente de esa llamada, el 10 de mayo, Aura cuenta que pudo ver a su hijo a través de una transmisión en vivo que hizo la fundación por sus redes sociales. Mi nombre es Jaime Benítez, director de acá de la Fundación Cristiana Ría Nazareno. Hoy es una fecha muy especial para... Mi hijo ahí sí como que ya mi corazón empezó a romperse porque ya lo miré pálido. Y mi hijo es el primero que empieza a gritar, mamá, la bendición. La bendición, mamá. Y dice, mamá Aura Martínez, te amo mucho. Aura Marina, policía. Lo que ella no sabía es que sería la última vez que vería a su hijo consciente. Habían pasado 3 días desde que vio a Sebastián en el video, cuando recibió una llamada. Cuando él me llama, me dice, doña Aura, su hijo se autoagredió, se golpeó la cabeza, se empezó a dar contra las paredes, se hizo un daño cerebral, ahorita está en el hospital, creo que le van a hacer una cirugía. Era 13 de mayo y según Jaime Benítez, el propietario del Centro de Rehabilitación Ría Nazareno, su hijo Sebastián había ingresado de urgencias a la clínica Las Lajas en Ipiales
porque él mismo se había golpeado la cabeza, es decir, se había autolesionado, un comportamiento que no es extraño en personas con adicciones. 30 minutos después recibió otra llamada. Me llama la trabajadora social de la clínica La Lajas. Me dijo, lo que pasa es que su hijo entró aquí en malas condiciones. Necesitamos que por favor se haga presente acá en la clínica. La carretera de Pasto a Ipiales estaba cerrada. Como pudo, después de 7 horas de viaje, logró llegar hasta la clínica. Cuando ingreso, lo miro todo hinchado y con esos aparatos. Lo empiezo a revisar y lo miro que le estaba golpeadito todo el cuerpo y más el lado izquierdo. En la clínica, según ella, se encontró con Jaime Benítez y su compañera sentimental para entonces, Joana Riascos. Andaban al pie nuestro. En todo momento estaban ahí con nosotros, en todo momento. Eso también me llamó la atención. Al principio, pues lo miré como algo normal de que se prestaran a servirnos, a ayudarnos. Pues igual el incidente fue en la clínica de él, ¿no? El 14 de mayo, al día siguiente que su hijo fue hospitalizado, Aura cuenta que la trabajadora social de la clínica le pidió reunirse a solas. Ella me dice, su hijo llegó aquí sin signos vitales. Fue reanimado. Mi hijo había presentado un trauma cráneoencefálico severo. Es decir, Sebastián llegó mucho más grave de lo que Jaime le había dicho. Ahí empezaron las dudas. Aura cuenta que le suplicaba a Jaime que le rindiera cuentas de lo que había sucedido. Nunca me dio la cara. Él se agachaba y me decía, doña Aura, su hijo se golpeó. ¿Estás seguro?, le dije. Dijo, sí, yo creo la palabra de mis compañeros. Yo creo lo que ellos me dicen. Asegura que no era claro para ella por qué su hijo había llegado en esas condiciones a la clínica. Él estuvo en coma varios días. El sábado 5 de junio de 2021, a las 3 de la tarde, Joan Sebastián Lozada sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante que le ocasionó la muerte. Después de eso, asegura que de parte de Jaime lo único que recibió fue este audio de WhatsApp. Lamentablemente me acaban de informar que Sebastián falleció y no sé qué vendrá más en contra de nosotros. No estoy para tener debate con ninguna de ustedes. Déjeme decirle, doña Aura, que lo siento mucho. El cuerpo de Sebastián fue trasladado de Ipiales a Pasto, donde lo esperaba el último adiós de su familia. El día que nosotros llegamos a Pasto de recoger el cuerpo de mi hijo, en la noche, tipo 6:30, 6:30, viene Melissa acompañada de otro, quien fue interno ahí. Y este señor me dice, doñita, ¿usted sabe lo que le pasó a su hijo? No, le dije, quiero saber. Ahí estaba mi mamá, estaba mi nuera, y adelante de todos ellos, nos dijo el señor, a su hijo lo esposaron a una columna. Una versión que asegura coincidía con lo que ella había visto en la clínica. Cuando ella empezó a deshincharse los golpes, todo, a mí me llamó la atención que yo miré marcas aquí, moreteando, como si se le hubiese detenido la sangre aquí. Coincide con lo que él me decía, lo esposaron a una columna. Aura cuenta que en ese momento dejó de pensar que su hijo se había autolesionado, como le aseguró Jaime. Con el paso de los días se convencía más que era otro el motivo. Me llamó Juan Carlos Riascos. Un joven que asegura estuvo interno en la Fundación Ría Nazareno. Cuando yo llegué habían sucedido recién los hechos. A Joan Sebastián lo mataron a golpes. El 9 de mayo, Jaime a mi hijo le pega, porque él se había revelado por la comida, que él ya no aguantaba, que él quería irse. Y este tipo que lo había encerrado,
En una habitación le había puesto una cinta y lo había dejado en una silla atado, 2 días sin comer. Que el chico, pues de la desesperación, del hambre, se robó unos panes. De ahí en adelante cuentan que todo empeoró. Como lo narra uno de los internos a través de una llamada con Juan Riascos, que asegura estuvo presente ese día. ¿Usted estuvo cuando lo mataron al muchacho? ¿Usted ya estaba interno? Pues yo estaba arriba durmiendo y ahí lo hicieron gritar porque lo encadenaron, lo esposaron y cortaron una pilaza, diciendo que él se había cogido unos panes. Ya le estaban pegando patadas, ya le estaban pegando puños y ya lo atan a la columna, porque esa era la orden que había dado Jaime. Según ella, los testigos con los que habló le dijeron que Jaime Benítez no estaba en la Fundación Ría Nazareno el día de la golpiza. Y así lo confirma Joana Riascos, su compañera sentimental para entonces, quien asegura que en ese momento estaba con él. Las personas que estaban a cargo de esa fundación llaman a Jaime y le dicen que él está muy ingobernable, que se comió esos panes, y Jaime les dice que lo sometan y que lo encierren. Joana asegura que llegó a la fundación en compañía de Jaime en horas de la noche. En ese momento yo le digo a Jaime que por favor lo llevemos al hospital. No me hizo caso. Me dijo que ese era un manipulador y que no había pasado nada. Según ella, esa noche del 12 de mayo fueron horas de constante agonía para Sebastián. Al otro día Jaime me llama a las 6 de la mañana y me dice que no, que está muy preocupado y que está muy mal porque este muchacho amaneció quejándose toda la noche y vomitando sangre toda la noche. Para entonces, Joan Sebastián llevaba 21 días interno en la Fundación Ría Nazareno. Y les digo que por favor hagamos algo y él, no lo llevemos porque él va a avisar que aquí se lo pegó y van a cerrar la fundación. Y bueno, le dije, no importa, es la vida de él, por Dios, ¿qué te pasa? Ella cuenta que a las 8 de la mañana lo llevaron a la clínica Las Lajas. Yo tenía, pues era una angustia horrible mirarlo a él, que él prácticamente estaba sin vida. Y ya en ese momento pues lo atienden, él ya se hizo cargo de él y habló con la señora Aura y pues le dijeron cosas que no eran verdad, como que Joan Sebastián se había caído del camarote, era mentira. Él estaba golpeado por el día anterior que lo habían golpeado. Cuentan que varios internos que hacían parte de un grupo denominado Tanque fueron quienes golpearon a Sebastián hasta dejarlo sin signos vitales. Pues ¿sabe quién le dio maltrato? ¿Quién? Una interna que llamaba Mayra. Y ahí donde dormíamos con usted, y ahí se oían los gritos. Claro. Y yo, en paz descanse, pedí auxilio. Le propinaron los golpes para que unos días después muriera. Vea. Eso llama homicidio. No eran terapeutas, ellos también eran internos de la fundación. Porque él tenía control sobre los otros internos. Tenían un rango por el comportamiento de ellos y porque pues le apoyaban en las ideas al otro, al señor Jaime. Él era el que todo les mandaba. Todos estaban al mando de Jaime Benítez. Él decía, este tipo sí, este tipo no, péguele, hágale, castíguelo. ¿Qué responde Daisy Ruano, representante legal de la Fundación Ría Nazareno? Usted dice que había 9 personas mirando cómo golpeaban a Joan. ¿Por qué nadie hizo nada? Al volver, conocerán cómo responde la Fundación Ría Nazareno frente a las presuntas irregularidades denunciadas por la madre de Sebastián. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Centros de Castigo. Ya regresamos. ¿Por qué a las familias les ofrecían servicios como psicología, psiquiatría? Eso es mentira. En el primer bloque conocieron la historia de un joven que murió, según su familia, a manos de algunos internos de la Fundación Ría Nazareno.
Séptimo Día entrevistó a algunos pacientes que, según ellos, vivieron diferentes situaciones allí y aseguraron que la comida era escasa, las instalaciones precarias y el trato inhumano. Son 4 familias quienes denuncian que sus hijos murieron a manos de los mismos dueños y compañeros de estos centros de rehabilitación. Ahora conocerán la historia de 2 jóvenes que fueron internados en otra fundación también en Ipiales, Nariño, pero no duraron mucho tiempo en ese lugar. Como verán en la segunda parte de la investigación de Michelle Rodríguez, ellos, según su familia, salieron de allí directo al hospital. Así continúa la investigación Centros de Castigo. Darío Jiménez, un joven de 26 años, adicto al bazuco, salía a las calles a consumir en el momento más agudo de la pandemia en el año 2020, según su mamá. No iba a permitir, pues, que como está fuera de su razón, se vaya a infectar, nos vaya a infectar aquí en la casa. Ana Lucía Guamántico tomó la decisión de internar a su hijo en la Fundación Proyectos de Vida, ubicada en Ipiales, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Yo hablé con él, señor Andrés Benítez. El dueño de la fundación, según ella. Él me había dicho que mi hijo se iba a tener una buena recuperación, un buen trato, que estaba dotada de todo, que la comida iba a ser excelente. Yo le decía, lo voy a internar, pero él a veces decía, no, mami, no me va a internar. Según ella, no había un tiempo definido para la recuperación de Darío, pero en lo que Andrés Benítez sí fue específico fue en el costo del tratamiento. 500.000 pesos le pagaba él. El pago mensual. A diferencia de Joan Sebastián Lozada, quien se quiso internar de manera voluntaria en la Fundación Cristiana Ría Nazareno, Darío fue obligado por su familia y fue llevado a la fuerza por funcionarios de la Fundación Proyectos de Vida en un procedimiento conocido como captura, según ella. Yo ya les había dado la ubicación a donde estaba mi hijo. En junio de 2020, Darío ingresó a la fundación y de ahí en adelante su historia es muy similar a la de Joan Sebastián. Los primeros meses también fue aislado de su familia por completo. Ya lo venimos a ver como a los 3 meses. Exactamente el 15 de octubre de 2020. Asegura que todo comenzó con una llamada que recibió del director de la fundación. Dijo, Darío está un poquito mal, yo ya se lo llevo a la casa. En ese momentico estaba en la casa sola. Cuando no pasaron ni unos 20 minutos, ella llegó en un carro negro a dejármelo a mi hijo cuando él me lo entregó. Entonces ya lo vi, mi hijo solo era una mirada perdida. Ya no, mi hijo ya no era el que yo se lo entregué. Ana Lucía cuenta que Andrés Benítez no le dio explicaciones. Ya estaba desencajado, ya estaba desfigurado. Don Andrés, le dije, ¿usted qué me lo hizo a mi hijo? Yo no se lo entregué así. Cuando él, no se preocupe, dijo doña Ana Lucía, llévelo al hospital donde quiera que yo respondo, llévelo. Angustiada, Ana Lucía dice que trató de comunicarse con Darío para saber qué había pasado. Mi hijo ya no hablaba, hasta la voz se le fue. Yo le decía a él, Darío, me lo pegaban y él con la cabecita me decía que así. ¿Qué lo hacían? Y él, el bracito desvalido, me hacía así, que lo ahorcaban, supuestamente me quiso decir. Cuenta que como pudo lo llevó de urgencias al Hospital Civil de Ipiales. Que él entró con 2 grados de desnutrición severa, tenía golpes. Tenía hematomas en varias partes de su cuerpo, hipertrofia muscular y evidente estado de desnutrición. Yo metí los brazos dentro de él y lo abracé. Le dije, yo lo quiero mucho, lo amo, usted es mi vida. Y él me apretaba, a pesar de las fuerzas que él no tenía. Y ese momento, según ella, fue el último instante que logró verlo con vida. Mi yerno me dijo, él ya se fue al cielo.
Según la historia clínica, el 17 de octubre de 2020, Darío Jiménez no resistió un paro cardiorrespiratorio y falleció a las 12:10 de la madrugada. 2 días después de haber sido entregado por Andrés Benítez. Mi hijo estaba bien, pero a mí me entregaron un cadáver. Ana Lucía cuenta que Andrés Benítez ni siquiera lamentó la muerte de su hijo y respondió de una forma hostil. Le dije, ¿qué hizo usted con mi hijo? Por mí, dijo, puede poner 1,100 abogados que yo tengo 200. No estoy para pelear ahorita, don Andrés, le dije. Estoy muy mal, se me fue una vida, no se me fue un animal. Según ella, esa fue la última vez que tuvo contacto con Andrés Benítez. El mismo día que murió su hijo, denunció ante la Fiscalía 26 Seccional Ipiales. Asegura que tomaron su declaración y le dijeron que comenzarían a investigar. Pero meses después, en marzo de 2021, Mónica Asa, una madre desesperada por buscar ayuda para su hijo, encontró ese mismo centro de rehabilitación por internet. Yo hablé con don Andrés Benítez, él me ofreció que había psicólogo, que tenía nutricionista. Mónica dice que le pareció una buena opción para rehabilitar a su hijo Daniel Salazar, de 23 años, quien había recaído luego de llevar, según ella, 4 años sin probar sustancias. Le dije, tenemos que buscar ayuda. Mónica asegura que su hijo aceptó internarse de manera voluntaria, a diferencia de Darío Jiménez. Y el 3 de marzo de 2021 ingresó al centro de rehabilitación de Andrés Benítez. Yo siempre estuve pendiente, llamándolo a don Andrés, cuénteme de Daniel, no, Daniel está bien. A diferencia de la señora Ana Lucía, Mónica cuenta que además de hablar por teléfono esporádicamente con su hijo, recibía fotografías de Daniel. Me enviaba fotos cuando nosotros le llevábamos los útiles de aseo. Ella cuenta que no tenía razones para sospechar que algo malo podía suceder. Hasta que los primeros días de mayo dejó de recibir fotos de su hijo. Don Andrés, ¿qué pasa? Necesito una foto de Daniel, necesito hablar. No, Daniel está castigado, pero ¿por qué está castigado? Porque Daniel no quiso lavar la ropa. Mónica afirma que el 9 de mayo volvió a recibir la última foto de su hijo. A las 12 de la noche me envía una foto de Daniel con la cara hinchada. Llamó a Andrés Benítez y le pidió que le entregara a su hijo lo antes posible. Yo ahorita mismo voy, y si no me lo deja mirar, yo voy con la policía. Don Andrés Benítez se adelanta y lo lleva al hospital. Cuando yo ingreso a urgencias, yo lo miré a Daniel y lo abracé y él se puso a llorar. Entonces él me dijo al oído, mamá, dijo, dígale que se vaya, dijo, dígale que lo saque. Él estaba en la puerta y yo miré que le hizo hacia Daniel. Su hijo le contó la razón que lo dejó en esas condiciones, según ella. Le habíamos llevado un parlante porque le gustaba escuchar música. Don Andrés Benítez se lo había quitado y Daniel pues le dice, ¿por qué me trae mi parlante dañado? O sea, a mí me lo trajeron bueno, y lo cogió de aquí tras del cuello y le dijo que así no se le habla al jefe. Mónica dice que lo que comenzó como una discusión se convirtió en un castigo de horror. Llama a todos los internos, eran 50 internos, los divide y Daniel en la mitad. Me hizo pasar primero por una fila y todos me tenían que cachetear. A los compañeros que no me quisieron pegar nos llevaron a una habitación donde les echaron orines. Según lo que Daniel le comentó a Mónica, ahí no paró todo. Él ya le miró la cara inflamada y le restregó el zapato en la cabeza en el piso. Él no me iba a llevar al hospital, mamá. Si usted no le hubiera dicho que me iba a ir a traer con la policía, él no me iba a sacar. Y lo que decían los médicos tampoco era alentador. Que era muy grave. Le tenían que extraer toda la materia de la carita. Tenían que meterle sondas. Tenían que intubarlo. Cuenta que todo esto era producto de un dolor de muela que Daniel había tenido días antes. Me hicieron sacar una muela y me siguió doliendo mucho. Y que él lloraba del dolor.
Mónica asegura que para entonces los exámenes habían revelado que Daniel tenía una infección severa en el rostro y el cuello. Entró a las 4 de la tarde y salió a las 10 de la noche de quirófano. Sin embargo, Mónica cuenta que su hijo Daniel estuvo 27 días en la unidad de cuidados intensivos. A las 10 de la mañana y me dicen que Daniel sufrió un paro. No le subió suficiente oxígeno al cerebro y quedó en un estado vegetativo. Igual lo de la infección no había parado. Y el 13 de agosto de 2021, 10 meses después de la muerte de Darío Jiménez, Daniel Salazar falleció. Y al igual que Ana Lucía, Mónica cuenta que Andrés Benítez no le dio explicaciones. Y él era grosero, lo que decía que no, que él ya no tenía nada que ver, que eso era algo que se le había salido de las manos, que él tenía abogados, o sea que lo de Daniel a él no le importaba. Mónica puso su denuncia ante la fiscalía y ahí se encontró con las historias de Ana Lucía Guamántico y Aura Martínez, dos madres que viven su mismo dolor. Por favor, ¿por qué? Llegué a saber que habían fallecido, que habían sido golpeados, todo eso. Ahí ya descubro las cosas, que habían más personas, más víctimas. Estas tres madres se unieron y comenzaron a investigar por su cuenta, hasta que se encontraron con que la Fundación Ría Nazareno y la Fundación Proyectos de Vida eran centros de verdadero terror, según ellas. Pedirle perdón a mi hijo por no haber ido yo misma a dejarlo, por no haber verificado dónde lo iba a dejar. Los propietarios de esta vivienda se comunicaron con Séptimo Día y aseguraron que arrendaron su propiedad de buena fe y no tenían conocimiento de los actos cometidos en la fundación. Yo no pensé que ese era el final, que lo llevaba a una clínica de personas psicópatas, que ellos habían sido drogadictos. Séptimo Día pudo establecer que hay alrededor de 51 personas que han denunciado irregularidades en estos dos centros de rehabilitación. A mí me arrodillaron en tapas metálicas con puntas hasta que se incrustaron en las rodillas mientras él ejercía presión sobre mí. Donde nosotros nos quitábamos o tratábamos de movernos, obviamente pues que el castigo iba a ser peor. Supuestamente era una terapia. Según las autoridades y algunas de las personas que estuvieron internas en estos centros de rehabilitación, las supuestas torturas que ocurrían allí dentro responden a una práctica que se ejerce en el Ecuador como un método de rehabilitación, una terapia conocida como la terapia nazi. Un fenómeno que José Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno del Departamento de Nariño, ve con preocupación. Este método tiene situaciones que afectan la dignidad humana. Llegamos a contar hasta 30 instituciones en Ipiales, las cuales pues, se generan o se abren en una casa, están un tiempo, se cierran, pasan a otra casa. Según Lida Becerra, presidente de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, FECOT, esta situación sucede en todo el país. Se encuentra a la vuelta de la esquina. Las fundaciones de garaje sencillamente es un negocio que se ha hecho con el dolor de las personas. Para nosotros no son programas de rehabilitación. ¿Cuántas muertes se reportan de estos centros de rehabilitación? Yo diría que mínimo unas 8 o 10 muertes al año. ¿Tiene conocimiento de cuántos centros de rehabilitación de ese tipo hay en el país? Yo he anunciado más o menos unas 12 instituciones, 2 de Cali, 3 en Bogotá, 2 de Soacha, 2 en Medellín y 1 en Barranquilla. De cada 10 fundaciones, mínimo hay unas 3 que están maltratando. Según ella, parece una epidemia de nunca acabar. Vienen a buscarlos acá y ellos ya se han pasado a 3 cuadras, o ya se han cambiado de ciudad, o ya el nombre cambia. Se corrió. El encargado. Muy bien. Al regresar, conocerán los dramáticos hallazgos de las autoridades cuando lograron ingresar a estas fundaciones y la respuesta de la representante legal de la Fundación Ría Nazareno. Ya regresamos. Usted dice que había 9 personas mirando cómo golpeaban a Joan. ¿Por qué nadie hizo nada? La verdad no sé.
El 20 de noviembre del 2021, el CTI de la Fiscalía realizó un allanamiento a las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos de Vida, en el que se corroboraron las denuncias que ya habían hecho tiempo atrás los familiares de Joan Sebastián Lozada, Daniel Andrés Salazar y Darío Jiménez. 3 muertes que evidentemente se habrían podido evitar. Daisy Ruano, esposa de Jaime Benítez y representante legal de la Fundación Ría Nazareno, respondió ante nuestras cámaras sobre las irregularidades que sucedían allí dentro, según las familias y las víctimas. Además de su versión, conocerán el último caso que investigamos para este reportaje. Su protagonista se llama Carlos Camacho. Solo estuvo horas en un centro de rehabilitación llamado Misión Salud. Al parecer, según su familia, mientras estuvo internado fue asesinado por su propio terapeuta. El reporte de medicina legal concluyó que había recibido golpes y disparos. Así termina la investigación de Michelle Rodríguez. Al sur de Cali, Aura Suárez vivía con su hijo Carlos Camacho, de 40 años, quien según ella inició muy joven con el consumo de bazuco. Estuve en varias fundaciones, como unas 4 veces. Sin embargo, Claudia Camacho, la hermana menor de Carlos, asegura que en abril de ese año tuvieron que volver a buscar ayuda. Él nos comienza a llamar, a mandar mensajes en WhatsApp y comenzamos a percibir que estaba mal, que estaba en crisis. Yo decía, está alucinando, porque eran audios no normales, no eran coherentes. Claudia se encontraba a las afueras de Cali con su mamá. Decidimos viajar y cuando lo vimos, realmente vimos que él necesitaba ser intervenido. Él estaba muy ansioso, había consumido, pues se le notaba, tenía los labios muy resecos. Ellas aseguran que de inmediato se comunicaron con Carolina Correa, la excompañera sentimental de Carlos y madre de su hijo. Ella me llama y me recomienda fundaciones. La familia volvió y me llamó y me dijo, no, mira, es que es muy caro. Entonces yo les dije, la opción donde yo estuve es una de las más económicas. Te doy el número, los contacté. La Fundación Misión Salud, donde según ella recibió tratamiento en varias oportunidades. Yo dije, pues si Carolina me recomendó esas fundaciones, yo confío, porque inclusive yo estuve visitándolo a ella cuando ella estuvo interna. El personal terapéutico, pues no, muy amables. Nos mandó un listado de todos los servicios que prestaban, nos mandó fotos de la finca en los que estaban. Yo transferí a la cuenta. Claudia afirma que pagó la suma de 700.000 pesos por el ingreso de su hermano a la Fundación Misión Salud. Y el pasado 30 de abril, funcionarios del centro de rehabilitación lo recogieron para internarlo en contra de su voluntad. Ellos le tocaron y él no quiso abrir. Pero después de forcejear, hasta pata le dieron a la puerta. Y lo sacan, uno de aquí de las manos y el otro de los pies. Así lo sacaron. Aun cuando ellas vieron que el procedimiento fue agresivo, aseguran que no les dio ningún tipo de desconfianza. Mi hermano estaba muy renuente a ir, así que la misma fundación nos dijo, apóyense con la policía. Claudia asegura que era por el bien de su hermano. Lo subieron al carro que mandó la fundación. Mi hermano salió sin ningún tipo de lesión física. La Fundación Misión Salud estaba ubicada en Santander de Quilichao, a 2 horas de Cali. Nos dijeron, llegó a la fundación, cuando lo bajamos del carro, dañó el carro, dañó el parabrisas, entonces que para que lo asumiéramos ese gasto, se le dijo, sí, lo pagamos. Wilder Fabián Caro me llama a mí, empieza a mandar mensajes, a decirme si me dañó el carro. Yo ya lo sentí bastante alterado. Carolina conocía a Wilder Fabián Fernández. Habían estado internos en la misma fundación, según ella, cuando consumían bazuco.
y actualmente Wilder, supuestamente rehabilitado, se había convertido en el terapeuta de cabecera de la Fundación Misión Salud. Yo hablé con él el día que Carlos fue capturado. Le pedí el favor de que lo cuidara. Él me responde sí, lo vamos a tratar con mucho cariño. Al día siguiente, el 1 de mayo a las 7 de la mañana, Claudia se comunicó con la fundación para preguntar por su hermano. No le mandamos ropa porque todo fue muy rápido. Digo, yo por favor, ¿me puedes indicar cómo hacemos para llevarle la ropa? Pero asegura no recibió respuesta y casi inmediatamente después recibieron una llamada. Me dice, le habla el inspector de policía de Santander de Quilichao. Usted trajo a una persona anoche a una fundación acá en Santander. Acá está el cuerpo. Yo dije, ¿qué pasó? Le dio un infarto. Mi hermano no duró ni un día ya. Claudia buscaba respuestas y les envió este audio. Buen día, hágame el favor, necesito que se comuniquen conmigo porque me acaban de llamar de la estación de Santander de Quilichao diciendo que mi hermano está muerto por lesiones traumáticas. Hágame el favor y se comunican con nosotros de inmediato. Claudia asegura que inmediatamente se fue a la Fiscalía de Santander de Quilichao. Llegué a la fiscalía, me informan que mi hermano recibió unos disparos en las piernas. No, es que el coordinador terapéutico, cuando le daña el carro, le dio rabia, no sé, y le dio unos disparos. Claudia cuenta que le pareció extraño que esa fuera la causa de la muerte de su hermano. Generalmente nadie fallece por disparos en las piernas, pero escuchó algo que le permitió conocer la verdad. Y se me acerca a quien le hizo la necropsia y me dice, su hermano murió por los golpes que le dieron. Según la necropsia, Carlos falleció por golpes contundentes en el cráneo y el tórax. Carolina asegura que la última persona que estuvo con Carlos fue Wilder Fabián Fernández Caro. Una persona que entró a esa fundación para rehabilitarse y que no sé por qué lo nombran como coordinador terapéutico. En este momento ellas aseguran que la Fiscalía está investigando el caso y lo está tratando como un homicidio. Séptimo Día habló con Lorena Pedraza, una psicóloga que asegura trabajó con Wilder Sánchez en la Fundación Visión Vanguardia en 2018 y fue testigo de sus maltratos. Un día me tuvo amarrado un menor de edad, tiró al paciente, al usuario, a la piscina amarrado. Agresiones de las que, según Dayana Garzón, también fue testigo mientras estaba interna en la misma fundación. Amarraban grilletes y le ponían una pesa en los pies y en una esquina de la piscina lo metían a uno allí. ¿Cómo le van a dar tabla a una persona hasta tumbarle los dientes? ¿Todo eso quién lo hizo? Wilder. Séptimo Día logró establecer que la Fundación Misión Salud actualmente no está en funcionamiento, como lo expresó a través de este comunicado en su página de Facebook. Hemos tomado la decisión forzada de cerrar nuestras puertas y servicios debido a un inconveniente causado por uno de nuestros empleados. La familia de Carlos asegura que obtuvo este video donde, según ellos, Wilder recayó en el consumo de bazuco y está deambulando por las calles de Cali. Ellas expresan que no quieren seguir viéndolo en la calle, sino tras las rejas. Asimismo, en su búsqueda de justicia, las madres de Sebastián, Darío y Daniel comenzaron a ver una luz de esperanza. Luego de que la Personería de Ipiales recibiera las denuncias de estas madres, activó la alarma en la Secretaría de Salud, quienes aseguraron que no tenían conocimiento del funcionamiento de estas entidades. Y el 20 de noviembre de 2021, la Fiscalía de manera simultánea hizo un allanamiento en las dos fundaciones. Se encontraron internos en pésimas condiciones de sanidad y en evidente desnutrición. Leonardo Vergara, director seccional de Fiscalías de Nariño. Cuando el CTI separa de sus cuidadores a los internos, estos se dirigen inmediatamente a la cocina a buscar comida, de forma desesperada. Asegura que en total encontraron alrededor de 100 internos en ambas fundaciones y 9 personas fueron capturadas, entre ellas Andrés y Jaime Benítez, los hermanos dueños de los centros de rehabilitación, quienes actualmente están detenidos a la espera de ser condenados, según Gabriel Pantoja, abogado de las víctimas.
Estarían respondiendo estas personas por delitos de tortura, de secuestro simple agravado y por un homicidio. Séptimo Día pidió hablar con ellos, pero no aceptaron dar entrevista. Quien respondió fue Daisy Ruano, esposa de Jaime y representante legal de la Fundación Cristiana Ría Nazareno, donde estuvo interno Joan Sebastián Lozada. ¿Quién fue la persona que maltrató, que le pegó a Joan? Lo golpeó Steven Solarte, Henry González, Cristian Salazar, Mayra Medina. ¿Ellos también eran personas rehabilitadas? Sí. Usted dice que había 9 personas mirando cómo golpeaban a Joan. ¿Por qué nadie hizo nada? La verdad no sé, pero si yo hubiera estado, yo no hubiera permitido una cosa así. ¿Por qué no denunciar de una vez ante las autoridades lo que estaba sucediendo? Pues la verdad no pensé yo la magnitud de este, ¿cómo se dice?, de este problema, ¿no? Claro, pero igual Jaime era el responsable de tener las personas que lideraban o que atendían a los internos. Pues Jaime al parecer tampoco hizo nada por sacarlos de su fundación. La intención de Jaime no fue de llevar muchachos a llevarlos a torturar. Hoy las familias no entienden por qué sus hijos estaban en manos de otros internos cuando les ofrecieron un tratamiento profesional. Él me ofreció que había fisioterapeuta, que había trabajo social. Entonces, en la cuestión ¿ustedes no tenían profesionales de la salud para operar en esta fundación? No. ¿Por qué a las familias les ofrecían servicios como psicología, psiquiatría? Eso es mentira. Se ofrecía la terapia espiritual, la terapia vivencial. Entonces, la mayoría de personas que estuvo allí interna o las familias que están denunciando esto, ¿están diciendo mentiras? Nosotros no teníamos la capacidad de pagar un médico o de pagar un psiquiatra, un psicólogo. Para que ustedes puedan operar, según la resolución del Ministerio de Salud, ustedes tienen que contar con el permiso, ustedes no lo tenían. Entonces, ¿por qué seguían operándolo? Verano, como le digo, ya se dio la pandemia, nosotros seguimos ayudando, ¿no? Sí, pero llegó la pandemia y también llegó la facilidad de hacer todos estos trámites por internet. O sea, por eso yo tenía una visión a largo tiempo de implementar todo lo que se exige, ¿no? El Ministerio de Salud. Esta fundación abrió en el año 2019, es decir, llevaba funcionando 2 años sin ser percibida por las autoridades. Mi nombre es Jaime Benítez, director de acá de la Fundación Cristiana Ría Nazareno. En un primer momento, Daisy fue involucrada en la investigación de la Fiscalía, según el abogado Gabriel Pantoja. Ella sí la vinculan como, al parecer, partícipe de los hechos, no solamente por tener conocimiento, sino porque en realidad conocía del modus operandi de las fundaciones. En cuanto a los propietarios de los inmuebles donde funcionaban los centros de rehabilitación, los abogados aseguran que no tenían conocimiento de lo sucedido. Yo con esa denuncia no puedo revivir a mi hijo, pero va a evitar que salgan a hacer más daño a otras personas. Ojalá mi Dios me conceda ver cuál será el fin de él, porque él acabó con la vida de mi hijo y acabó con mi vida. Pensé que le estaba haciendo un bien a mi hermano. Yo creo que de alguna forma es pensar que lo lleve a la muerte. Recuerden que la adicción es una enfermedad. El adicto es una persona enferma, no es su culpa. Así como un paciente de otras enfermedades necesita atención profesional, no es diferente para un adicto. Como vieron esta noche, someterlo a manos de pseudoterapistas no profesionales podría ser un riesgo que podría ser mortal. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Miles de personas a diario se movilizan en buses para ir de una ciudad a otra y confían en los conductores y sus empresas. La gente debería ser más consciente cuando conduce de que está llevando un montón de vidas. Pero en ocasiones se presentan accidentes como consecuencia de imprudencias de los conductores. El conductor tuvo una maniobra peligrosa en meterse por la bomba para evadir un trancón que se estaba presentando en ese momento. Yo me acuerdo, tengo muy presente que varias veces le dijimos varias personas que más despacio que nos iba a matar. Las víctimas de estos accidentes aseguran que las empresas deberían asumir su responsabilidad cuando las evidencias así lo indican. Ellos, para salvarse cualquier gasto o cualquier problema que los pueda perjudicar a ellos como empresa también, prefieren no afectar la póliza y quien finalmente queda pagando todos los platos rotos es el usuario. Lo correcto debe ser
que esa aseguradora salga a indemnizar. ¿Qué dicen los conductores de buses y las empresas señaladas de no responder a las víctimas de accidentes? Jorge, buenos días. ¿Será que las autoridades pueden actuar y obligar a estas empresas a responder? ¿Por qué algunas empresas de buses no están asumiendo su responsabilidad en accidentes de tránsito donde las evidencias indican que sí deberían hacerlo? ¿Por qué? El próximo domingo, en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.